Dios me los bendiga nuevamente en este día. Damos gracias a Dios por una vez más encontrarnos aquí, transmitiendo una enseñanza más acerca de lo que estamos hablando del tema de los últimos tiempos. Y quisiera leer la palabra del Señor en este mismo momento en el libro de Zacarías, capítulo 14 y el verso 4. Porque en el video anterior yo estaba hablándoles acerca de la segunda venida de nuestro Señor a la tierra. Estaba explicando que la primera vez fue hace 2000 años, pero también le estaba diciendo que después de su primera venida, el siguiente acontecimiento es el rapto de la iglesia, pero el rapto de la iglesia se entiende que es cuando miles y miles de personas se han desaparecido del planeta Tierra y se van a reunir en las nubes con Él. Esa enseñanza se le llama como la enseñanza del rapto de la iglesia, que es un evento totalmente diferente al de la segunda venida. ¿Por qué? Porque en el rapto Cristo viene en las nubes y seremos, ¿verdad?, arrebatados para juntarnos con Él en las nubes. Él no va a tocar la tierra. Es lo que explicamos en el rapto de la iglesia y leímos los versículos y el capítulo en el anterior video explicando ¿verdad? Esos versículos. Entonces quedamos claros. Si han venido siguiendo la secuencia de los videos, ahí ustedes van a ver la explicación del capítulo, los versículos, donde nos explica muy claramente cómo va a ser lo que es el rapto de la iglesia, que es totalmente diferente. Ok, Jesús vino hace 2000 años, su primera vez. Viene el próximo evento profético, es el rapto de la iglesia, y ya su segunda venida es cuando ya Él regrese. Después de que la iglesia se va a pasar 7 años, 7 años donde van a ser las bodas del Cordero en el cielo. Luego el Señor vendrá y descenderá del cielo con su iglesia y dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Pero él dice, ¿cómo nosotros, ¿verdad? Los que saben, sabe a qué me refiero en cuanto que esa palabra es verdadera y cierta. Pero Zacarías está profetizando en el capítulo 14 y en el verso 4 que ese acontecimiento se va a dar de esta manera. Y vamos a leer la palabra del Señor para que ustedes entiendan de lo que les estoy hablando y comprobando y confirmando con la verdad en la palabra del Señor. Entonces, siempre hay que acomodar los acontecimientos de la forma en que Dios va desarrollando el plan con el universo. Un empiezo y un final. Pero ahorita vamos por la parte que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Dice el versículo 4 del capítulo 14 de Zacarías, ya confirmando, ¿verdad?, su segunda venida, como les explico, pero ya va a ser con la iglesia que va a retornar en su segunda venida. Y ya esto sería un plan que ya Dios va a ejecutar ya directamente en su segunda venida para con el pueblo de Israel. Dice el versículo 4 del capítulo 14 de Zacarías, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, una línea larga, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte
y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y esto nos indica a nosotros literalmente que este acontecimiento se va a convertir literalmente en la visión que vamos a ver en forma de una cruz. Y esto es recordándoles a todo el mundo y a todo el pasado y el presente y el futuro que el poder del universo y la salvación del mundo se está enfocando en esa segunda venida y profetizando que hace 2000 años atrás o de aquí a que pase eso, no sé cuántos años más pasarán, pero que tiempo atrás con su primera venida y con esa muerte en la cruz del Calvario está profetizando que por la señal de esa cruz, por el sacrificio en esa cruz, es que usted y yo tenemos una nueva oportunidad. Porque la Biblia dice en Romanos, ¿verdad? En el libro de Romanos dice que por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que Pablo le está escribiendo a los romanos y le está dando a entender que nosotros estábamos destituidos. Pero en la muerte de Cristo, el ser humano es restituido, es nuevamente levantado donde estaba caído. ¿En dónde estaba caída? Bueno, estamos caídos literalmente en la parte de la falla del pecado. En la falla del pecado, caídos. Pero cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, nuevamente hemos sido restituidos para nosotros otra vez tener acceso al Padre a través de Cristo. Por eso el Señor dice en su palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor será dado. ¿Por qué? Porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Entonces Jesucristo es la parte fundamental. Lo que Él hizo en la cruz de Calvario es lo que el ser humano y lo que la humanidad necesitaba para restaurar una relación que estaba fallida desde el principio por la caída del hombre, para tener nuevamente acceso a una relación con Dios, pero a través de Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que nosotros siempre que pedimos ¿verdad? Al Padre, pedimos y decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos de que Él es el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, y es el que vino a darnos salvación y vida eterna. Entonces, la naturaleza caída fue levantada por la persona de Cristo. Pero la naturaleza que llevamos sobre nosotros y sobre el mundo todavía pesa ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido restituidos por Cristo, ¿verdad? Para tener oportunidad de salvación. Pero la naturaleza de esa que hemos heredado, la llevamos nosotros con nosotros todavía, pero nosotros venimos a Cristo y esa naturaleza de pecado, con la ayuda de Él, nosotros la podemos conllevar. ¿Para qué? Para nosotros vivir una vida separada del pecado y consagrada a Dios. Entonces, cuando ya venga el arrebatamiento de la iglesia, dice que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Eso significa que esa parte, cuando ya en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿verdad? Primero los muertos, después los que estamos vivos, en un abrir de ojos, cerrar de ojos, seremos transformados. Eso significa que esa naturaleza ya va a terminar ahí en ese evento, cuando nosotros seamos arrebatados. Si estamos vivos, si estamos muertos, seremos levantados, pero seremos transformados. Es lo que yo les explicaba, que la atmósfera humanamente no la podemos pasar por el hecho de que todavía somos humanos, estamos en esa humanidad, y el hombre necesita un equipo especial para
poder cruzar la atmósfera de este cielo que vemos ya a lo que es, ¿verdad? Las galaxias y entrar a la parte del segundo cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vivimos sobre una naturaleza de pecado, pero no participamos del pecado porque Cristo en nosotros y nosotros creyendo en Él y teniéndole en nuestra vida es donde tenemos la capacidad para nosotros vivir una vida consagrada y separada con una naturaleza que va a ser terminada, ¿verdad? En el momento que seamos transformados y cambiados. Esa es la parte fundamental del significado de todas estas partes que estamos tratando de añadir para entenderlas muy claramente y el proceso de cada una de ellas. Entonces, el significado de la cruz, Zacarías 500 años antes de la venida de Cristo ya estaba profetizando la segunda venida y no ha sucedido, todavía no ha sucedido. ¿Por qué? Porque antes de la segunda venida tiene que pasar el rapto de la iglesia, tiene que venir los 7 años de la gran tribulación en este mundo, pero en esos mismos 7 años también que vamos a estar nosotros realizando las bodas del Cordero allá en el cielo. Entonces ya Zacarías está profetizando aquí 500 años, ¿verdad? Hace 2000 años Cristo llegó y 500 años antes Zacarías ya estaba profetizando esto adelantadamente a nosotros los que estamos aquí. O sea, significa que ya han pasado 2500 años y nosotros aquí estamos esperando por la parte final del periodo de la gracia para nosotros poder esperar con ansias y con muchos deseos que podamos ser arrebatados al cielo si estamos vivos, y si estamos muertos seremos también levantados, pero con una esperanza, con una esperanza. Por eso cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y explicamos las cosas que también los del Antiguo Testamento, Dios les revelaba esta palabra para ellos tener esperanza, ¿verdad? En la persona de Cristo, y así también murieron esperanzados en este momento que también nosotros estamos esperando. Pero ya estaba profetizado aquí, antes de que el Señor viniera, ya estaban las profecías, como estábamos hablando aquí en esto que estamos explicando del tercer cielo, segundo cielo y el primer cielo, en el cual nosotros, ¿verdad?, estamos mirando con nuestros propios ojos. Pero estamos hablando y explicando que el Seol en hebreo en el Antiguo Testamento, ya nosotros en el Nuevo Testamento lo conocemos como Hades, ¿ok? Hades en hebreo, no, en griego, Hades en griego. O sea que el Hades ya en el Nuevo Testamento ya se convierte en una palabra griega, ¿verdad? Que ha sido traducido, ¿verdad? Hades al griego, y en hebreo en el Antiguo Testamento Seol, ¿verdad? Esa es la explicación que ya hemos explicado. Explicamos la condición de ese lugar. Explicamos también cómo Dios en la muerte, Él viene y cuando resucita, él baja a las profundidades, porque ya eso lo hemos explicado en otros videos, y entonces es ahí donde los que estaban aquí en este lugar que se le llama Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento, se convierte en la maravilla del paraíso, que también ya hemos explicado lo que es el paraíso, que significa la parte de aquí de la morada de Dios,
el tercer cielo, que es la morada de Dios, que también son los cuarteles y es donde Dios habita y es donde está el reino celestial, que también a todo esto lo juntamos todo y lo conocemos como el paraíso. El paraíso no va a estar aquí ni en el segundo cielo, porque en el segundo cielo ya explicamos que están los planetas, están el sol. Bueno, aquí en el segundo cielo ya explicamos en otros videos pasados lo que hay en el segundo cielo, y nosotros que habitamos y miramos el primer cielo ya lo hemos explicado. Pero cuando la Biblia se refiere al paraíso, se está refiriendo a la morada celestial, a la morada de Dios, que es donde Dios nos va a llevar cuando nosotros hemos creído en Él y hemos muerto confiando en Él, sea que vivamos o sea que muramos. Pero una promesa es que si estamos en Él, para Él vamos a vivir eternamente, dándonos la opción de que nosotros vamos a ser salvos. Entonces, en estas partes que hemos explicado, como estamos tratando de enfocarnos, ¿verdad? Estamos tratando de hacer una explicación de todas las cosas que vamos a ir viendo. Explicamos el Seol, explicamos el Hades, estamos hablando del libro de Daniel, estamos hablando también de Apocalipsis. Ya esto no me está escribiendo, pero se le acabó la tinta, pero vamos a tratar de seguirlo escribiendo de esta manera. Pero estamos hablando del libro de Daniel, estamos hablando del libro de Apocalipsis. Y esto es muy importante porque vea, cuando nosotros hablamos en el libro de Mateo 24, ahí nos está hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos, lo que tiene que ver en la dispensación de la gracia, que es la dispensación número 6, en la que ya yo he explicado en algunos videos. Entonces nosotros estamos en la parte final de la dispensación de la gracia. Entonces, cuando ya estamos hablando de la dispensación número 7, que significa, 7 significa el número perfecto o el número de la perfección, porque en la dispensación número 7 es donde vendrá el reino milenial y el reino celestial. O sea, ya viene otra etapa, otra dispensación más después de esta que ya está terminando, que es la gracia. Por eso le digo, estamos en la sexta dispensación, que el número 6 significa que es como número de hombre, como dando a entender la última dispensación del hombre, del poderío, de la grandeza del hombre, porque es en esta dispensación donde el hombre ya está en las últimas y quiere llegar a los límites de llegar a ser como Dios. Y una de las cosas de las que vamos a hablar más adelante y que nos demuestra esas situaciones, sabiendo que estamos en la dispensación 6, que el número 6 o el 666, que es el número del anticristo, que también significa el hombre elevado a nivel de Dios. Eso significa el 666, porque es en esta dispensación donde el anticristo se va a querer levantar, ¿verdad? Como un hombre, ¿verdad? Levantado al nivel de Dios, el 666. Por eso es que se le llama como la dispensación del hombre, pero es la dispensación de la gracia donde el ser humano tiene toda la oportunidad de elegir, ¿verdad? De elegir el camino que tiene que elegir. Entonces, estamos terminando en esta dispensación. Entonces, cuando Mateo viene 24, viene y da todas las explicaciones, si nosotros hemos leído sus versículos,
vamos viendo todo lo que dice y todas las cosas que van a suceder en estos tiempos que estamos viviendo, eh, hay algo muy lindo en esta parte, porque Mateo 24 te explica todos los acontecimientos que van a suceder. Eh, Prácticamente ahí nos está hablando del evento del arrebatamiento y también de la parte de, de, de la cual entra el pueblo de Israel ya con directamente después de que la iglesia sea arrebatada. Pero algo muy importante que Mateo 24 nos explica a nosotros todos los acontecimientos. Pero si usted va al capítulo 25 de San Mateo, inmediatamente ahí viene y ya nos viene lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes hay una enseñanza muy grande, porque dice que habían 5 prudentes y habían también 5 insensatas. Entonces, ahí lo que nos está enseñando es que Dios va a venir en el arrebatamiento. Las 5 insensatas y las 5 prudentes tipifica el movimiento mundial en el cual nosotros vivimos, y también nos está profetizando los dos caminos, uno ancho y uno angosto, y digamos que las 5 insensatas son las que decidieron tomar el camino ancho y espacioso, y las prudentes fueron las que estuvieron ahí esperando al esposo, pero también eran prudentes porque vienen y tenían consigo aceite. Y el aceite en la Biblia tipifica la unción del Espíritu Santo, o sea, una relación con Dios. Entonces, cuando 5 prudentes están en una relación con Dios, están viviendo una vida separada y consagrada del mundo y consagrada a Dios. Entonces aquí en Mateo 25 nos está profetizando algo muy grande, porque nos está profetizando dos caminos, una relación de santidad de Dios con un mundo entero, donde el mismo mundo ha decidido y ha elegido cuál camino escoger. Pero como yo siempre digo, la iglesia es una iglesia que se aparta, que se separa y se consagra. Vive una vida en santidad. O sea, las prudentes tenían aceite, significa la unción, la relación, la comunión, una relación con Dios, a tal manera que entonces de ahí, de esas 10 vírgenes, Dios está sacando la iglesia. ¿Ok? A las 5 prudentes podemos entender que es la iglesia la que está saliendo cuando viene el esposo, aparece, dice que a la medianoche se oyó el esposo. Eso significa que no sabemos el día ni la hora ni el momento, pero el esposo apareció. Puede aparecerse en la mañana, al mediodía, en la noche, a medianoche. No sabemos el día ni la hora, pero él va a aparecer cuando suene la trompeta, y cuando los muertos resuciten y los que estamos vivos nos vayamos con él. Ese va a ser el evento que está haciendo la diferencia de una vida en santidad separada a una vida donde no queremos buscar del aceite, de la santidad, de esa relación. Las insensatas, eso significa, ¿por qué? Porque le dijeron a las 5 prudentes: denos de aceite, denos de la unción, denos de eso que ustedes están preparadas. Viene el esposo, y entonces ellas se pusieron en aprietos y ya fueron a correr. Y entonces las prudentes dijeron: no, dicen, vayan ustedes y busquen aceite, porque es que esto no es
Esto no es de que yo tengo que pedir misericordia y salvación a esas personas o que se han santificado, que se han consagrado para Dios. No, porque esto es algo personal entre mí y Dios. Cuando yo me separo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pertenezco a ese aceite, a esa unción, a esa relación, pertenezco a la iglesia, vivo una vida separada y consagrada a Dios, y eso es la diferencia que me da a mí la oportunidad de yo que venga el Señor y yo poderme ir con Él, ser salvo. Como le digo, si estoy muerto, resucitado, y si estoy vivo, arrebatado, vivo, pero transformado. O sea, transformado para ser encontrado con Él en las nubes. Esa es la diferencia que nos indica lo que son, lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Pero Mateo 24 nos explica los acontecimientos. ¿Qué significa eso? Que antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios nos está diciendo a nosotros, vea, todo esto va a pasar en los últimos tiempos del periodo de la gracia. Esto es lo que va a pasar. Ustedes léalo, ustedes comparen con las cosas que están aconteciendo en este momento y se darán cuenta que ya estamos a punto de que pasemos al capítulo 25 del evento del marido, del esposo, que tipifica a Cristo viniendo por su esposa. Pero una esposa separada y consagrada a Él. Ahora, vea algo muy importante. Por eso que estamos hablando del libro de Mateo, ¿verdad? Específicamente 24. Por eso que estamos hablando del libro de Daniel. Por eso que estamos hablando del libro de Ezequiel. Que este es de Zacarías. ¿Verdad? Pero Ezequiel es otro libro profético también. Pero aquí vamos a borrar y vamos a corregir. Nos está hablando de el libro de Zacarías. Zacarías es el antepenúltimo libro para que entremos al Nuevo Testamento. O sea, después de Zacarías sigue el libro ya de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y ya empezamos con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Daniel profetiza. Mateo también nos profetiza de la mano con Daniel. Zacarías también nos está profetizando lo que estábamos leyendo en el capítulo 14 y verso 4 de Zacarías acerca de la segunda venida, que él va a poner los pies en el monte de los olivos. Pero después de San Mateo 24 nos vamos al 25, y el capítulo 25 también nos está enseñando a nosotros del evento de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, después de que nosotros vemos también esa parábola de Mateo, ¿verdad? Capítulo 25 de las 10 vírgenes, también nosotros podemos irnos hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Pero si usted ve en el capítulo 1, el capítulo 2, en el capítulo 3 de Apocalipsis, la Biblia nos está poniendo a nosotros también algo parecido a la enseñanza de las 10 vírgenes, pero nos está enseñando del momento de las 7 iglesias que están en Asia. Y esas 7 iglesias que están en Asia representan la iglesia en general. Eso significa las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a cortar el video aquí y seguido de este voy a estar explicando lo de las 7 iglesias de Asia. Dios me los bendiga
Y aquí mismo vamos a continuar siguiente.